Buenos días, mis niños de grado 11. Hoy vamos a hablar del tema de funciones químicas orgánicas. Voy a utilizar este medio para su explicación. Lo primero que vamos a tener presente es que la letra R significa carbonos, AR significa aromáticos, X significa halógenos, es decir, elementos del grupo 7A o 17, es decir, flúor o cloro o bromo o yodo. Entonces, el primer grupo funcional que vamos a trabajar es la función hidrocarburo. Los hidrocarburos son compuestos que están formados por carbón e hidrógeno. De ahí su nombre. Solamente esos dos elementos. Entonces, los hidrocarburos se dividen en alcanos, y tenemos que los alcanos los podemos representar como R, enlace sencillo R, es decir, en medio de dos carbonos existe un enlace sencillo. Bueno, tenemos los alquenos, cuya simbología es en medio de dos carbonos, un enlace doble. Ahora bien, ¿cuál es la terminación de los alcanos? La terminación de los alcanos siempre será ano. Por ejemplo, metano, propano, butano, pentano. De los alquenos, si al menos hay un doble enlace en la molécula, entonces será eteno, propeno, buteno. Entonces el sufijo será eno. Ahora tenemos a los alquinos. Los alquinos está presente un triple enlace en medio de dos carbonos y su sufijo es ino. Bien, tenemos también dentro de la familia de los hidrocarburos con características diferentes a los aromáticos. En esencia, los aromáticos son compuestos que presentan al grupo benceno, a la fórmula molecular del benceno. Esta es la fórmula estructural, ¿sí? O su fórmula molecular, que es C6H6. Otra manera de representar el benceno es con un círculo. Ese círculo simboliza que presenta dobles enlaces alternos, enlace doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo. No se puede clasificar con un alqueno porque presenta características muy diferentes, entonces por eso la familia ha sido sacada aparte. Entonces tenemos una segunda función que es la de los alcoholes. Entonces vamos a trabajar ahora alcoholes. Tenemos a los alcoholes cuyo grupo funcional es el OH. Entonces tenemos dos tipos de alcoholes. R, que significa cadena de carbonos, que puede ser abierta o puede ser cíclica con un OH. Y podemos también tener a este benceno unido a un OH. Entonces lo podemos colocar como AR, que significa aromático, ¿sí? O la cadena, la fórmula estructural con el OH. Esto industrialmente nosotros lo conocemos como el fenol. ¿Sí? Entonces tenemos alcohol alquílico, el primero será un alcohol de alquilo. Y el segundo entonces decimos que es un alcohol de arilo, por ser un aromático. Esa es la segunda función. Pasamos a la tercera función, que es la función que contiene el grupo carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo? El grupo carbonilo es carbono doble enlace oxígeno, o simplemente
lo podemos condensar como CO. Entonces el grupo carbonilo se divide en dos. Tenemos a los aldehídos, que contienen al grupo carbonilo, y decimos que es R, carbón doble enlace, grupo carbonilo con el oxígeno, y este hidrógeno. Este hidrógeno es característico de los aldehídos. Ahora el aldehído siempre va a ir en un carbón primario, ¿sí? En un carbón de un extremo. Tenemos también a las cetonas, que también contienen al grupo carbonilo en medio de dos carbonos. Este es carbón y por acá también hay carbón. Entonces siempre una acetona va a estar en un carbón secundario. Esa es la diferencia entre ellos dos. El sufijo de los aldehídos siempre será al, por ejemplo, butanal, pentanal, hexanal, y de las cetonas es ona o aldehído, perdón, o cetona o ona. Bien. Tenemos ahora el siguiente grupo, que es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo, entonces tenemos carbón, doble enlace, oxígeno, raya 8. Carbonilo, carbón doble enlace, oxígeno. Y tiene un grupo hidroxilo o oxidrilo, entonces por eso se llama carboxilo. Y esta es una cadena de carbonos que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, los que sean. Entonces ese es el grupo carboxilo y decimos que son los ácidos carboxílicos. Muy bien. Este grupo de los ácidos carboxílicos, el grupo OH, puede variar. Entonces decimos que el grupo carboxilo presenta unos derivados. Bueno, tiene unos derivados. ¿Cuántos derivados tiene? Son 5. ¿Sí? El primer derivado del grupo carboxílico, entonces, es las amidas. Si a este OH lo cambio por un NH2, es decir, veamos acá cómo nos quedaría: carbón doble enlace oxígeno guión NH2. Si yo quito este OH y le cambio por un NH2, que es un grupo amino, este es el grupo amino, entonces tenemos una amida. Bien, ahora, si a este OH yo lo cambio, por ejemplo, lo uno a otro alcohol, a un grupo alcohol, por ejemplo, entonces vamos a obtener lo que es un éster. Entonces el grupo funcional nos quedaría R, raya, carbón, doble enlace, o sea, el grupo carbonilo. Y en vez de OH nosotros ponemos oxígeno y un conectado a otra cadena de carbonos. Entonces decimos que obtenemos un éster y se diferencia de los anteriores porque presenta doble oxígeno. Un oxígeno en enlace doble y el otro en enlace sencillo. Bien, decimos que ese es un... Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá el ácido metanoico. Etanoico, vamos a hacer el ácido etanoico. Eta porque son 2 carbonos. Si esos los unimos al metanol, por ejemplo, aquí lo tenemos, metanol, y en el momento en que ellos reaccionan, este hidrógeno se va con este OH para formar entre ellos dos, formar agua. Entonces obtenemos un éster. Nos quedaría, al condensar las dos moléculas, nos quedaría carbón doble enlace oxígeno. Este oxígeno nos quedaría, aquí lo tenemos, y nos quedaría unido acá a la parte del metanol. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ahí tenemos la formación de un éster y se llamaría metanoato de metilo.
etanoato de metilo. ¿Por qué eta? Porque aquí tenemos dos carbonos, eta. Y metilo, porque aquí no hay sino uno. Bien. Si a este OH, que tenemos acá, lo quitamos y en su lugar colocamos, nuevamente vamos con la función sales. Entonces también las sales son derivados de los ácidos carboxílicos. Entonces tenemos R carbón doble enlace oxígeno raya oxígeno raya. Entonces vamos a poner acá un metal. Un metal que puede ser sodio o calcio, magnesio o potasio, cualquier metal. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? A este OH que tenemos acá, ese hidrógeno fue sustituido por un metal y de ahí sacamos la función sal. Bien. Y finalmente, el otro derivado de los ácidos carboxílicos son los anhídridos. Entonces, ese es un cuarto derivado, anhídridos, que resulta de condensar dos moléculas de ácido carboxílico. Entonces, se caracteriza porque tiene 3 oxígenos. Miren, ahí está. Toda esta es la función anhídrido. ¿De dónde sale? De condensar dos anhídridos, dos ácidos carboxílicos. Entonces nos va a dar esta fórmula del anhídrido. Y tenemos una quinta función, que es los haluros de acilo. El haluro de acilo resulta de cambiar este OH del ácido carboxílico por un halógeno. Entonces nos quedaría R, que son carbonos, doble enlace oxígeno, raya X. ¿Esa X quién puede ser? Ya habíamos dicho antes que puede ser o cloro, o bromo, o yodo, que son los más comunes. Entonces decimos haluro de acilo. Bueno, una manera de simplificar un ácido carboxílico, se me olvidó decirles en la anterior hoja, una manera de simplificarla y condensar la molécula es utilizando la fórmula condensada COOH. Y condensándola más puede aparecer como CO2H. Así. Entonces, la fórmula desarrollada nos quedaría R carbón doble enlace oxígeno guión enlace y el OH. Condensada y más condensada. Entonces, todas esas son las funciones del ácido carboxílico. Hasta aquí todas las que correspondían que contenían el grupo carbonilo y carboxilo. Ahora vamos con la función éter. En la función éter, entonces decimos que hay un carbono unido a un oxígeno mediante enlace sencillo y tenemos otra unión sencilla a otro grupo de carbonos. ¿Listo? Entonces está un oxígeno en medio de dos carbonos, no en un extremo, no conectado a un carbón por doble enlace, sino enlace sencillo. Entonces decimos que esa es la función éter. Y vamos a empezar ahora sí con las funciones nitradas. Las funciones nitradas, entonces tenemos en primera instancia el primer grupo funcional, que es el grupo amino. A veces este hidrógeno se reemplaza o se sustituye por más carbonos, entonces de ahí obtenemos una amina, por ejemplo, secundaria, una amina terciaria. Entonces esta es una amina primaria, amina secundaria, y cuando tiene reemplazado todos sus hidrógenos, entonces decimos que es una amina terciaria. Bueno, amina terciaria. Bien, ahora entonces
Dependiendo de la cadena con la que esté unido, entonces decimos que es una amina arílica, alquílica y una amina arílica. Es decir, cuando está unida a un benceno. Inclusive tiene un nombre común y es la anilina. Así la encontramos en el mercado. Y esta decimos que es una amina alquílica porque está unida a cadenas de carbonos. Bien, seguimos. Tenemos también el grupo nitro. El grupo nitro son una cadena principal unida a un NO2. Ese es el grupo nitro y actúa como un sustituyente. Muy bien. Tenemos también más funciones nitradas. Tenemos una importante y es el grupo nitrilo. O ciano también. ¿Sí? Cianuros. Entonces, por ejemplo, está el carbón, la cadena de carbonos, y está el carbón unido mediante un enlace triple a un nitrógeno. Ahí decimos que es el grupo funcional nitrilo. También tenemos el isocianuro. Si este es el ciano o cianuro, tenemos también el grupo isocianuro. Y es cuando le damos la vuelta aquí, cambiamos el nitrógeno adentro y el carbón va afuera. Ese es el grupo isocianuro. Y tenemos cadena de carbonos, nitrógeno adentro, triple enlace con un carbón. Pero si nosotros vemos el carbono acá, queda faltándole un enlace. Entonces le ponemos carga negativa porque tiene un electrón por compartir. Y el nitrógeno es estable con 3 enlaces, es decir que le utilizamos el par de electrones libres que él generalmente posee. Entonces queda con carga positiva. ¿Sí? Entonces ahí se anulan las dos cargas y la molécula es totalmente estable. Y decimos, ahora vamos a hablar del grupo sulfuro, es decir, con funciones que contengan azufre. ¿Sí? Es decir, aquellas funciones que son sulfatadas, es decir, con azufre. Bueno, una primera función, entonces, es la función sulfuro o tioéter. Se parece mucho a la función éter que ahorita hablábamos, ¿sí? Pero en vez de llevar oxígeno en la mitad de los dos carbonos, lleva es un azufre. Ahí está. Esa es la función sulfuro o tioéter. Entonces está en medio de dos carbonos. Otra función es la función tiol. Se parece a la de los alcoholes, ¿sí? Pero en vez de llevar OH, bueno, vamos a poner carbono. En vez de llevar OH, lleva SH. Bueno, entonces por eso se llama tiol, parecido al alcohol. Bueno, chicos, también tiene otra manera de denominarse y es que los mercaptos, también se les conoce como los mercaptos. Bueno, tenemos también la función sulfóxido. La función sulfóxido se caracteriza porque tiene un solo oxígeno unido al azufre. Entonces va SO y más carbonos. Carbón, SO y más carbonos. Esa decimos que es la función sulfóxido. Y el SO va en la mitad de dos carbonos. Vamos con la función sulfona, que se diferencia de la anterior porque contiene dos oxígenos. Entonces SO2 y lo mismo en medio de dos carbonos. Este prima que yo dibujo es para indicar que estos carbonos, esta cadena de carbonos es diferente a esta. Esa es la función sulfona. Tenemos también el ácido sulfónico.
Bueno, me quedó aquí como fea que me la comí. Bien, el ácido sulfónico se caracteriza porque es una cadena de carbonos que está unida a un grupo sulfona, al grupo del ácido sulfónico, perdón, del ácido sulfónico. ¿De dónde proviene? Proviene del H2SO4, que se descompone en OH y en SO3H. Entonces tenemos que esta parte de esta molécula es la que termina uniéndose a la cadena de carbonos y decimos que ese es un ácido sulfónico. Bueno, alquílico. Y bueno, eso es todo. Ahí vamos con las funciones químicas.